sueño, está observando. ¿Qué expectativas tenéis vosotros de esta clase? ¿Y la de hoy? No, de la de hoy, no, de mi comportamiento. Me conocéis hace 10 clases. Estás raro. No, digo que qué esperáis. No que como yo estoy, sino que qué esperáis. Que nos digas el tema que vamos a ver hoy, que nos hagas un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y eso en qué te basas para eso? En las otras veces que he venido. Claro. La observación. Así que esperabas unas cosas y te has encontrado con algo diferente. Y ya que te has encontrado con algo diferente, ¿qué pasa? ¿Que ahí se ha acabado la cosa? ¿O que hazte un poco de introspección, ya que estamos hablando de introspección? Yo espero algo y espero algo en base a la experiencia que tengo. Este señor viene aquí, le conozco de hace 10 sesiones, llega aquí, llega a la menos cuarto y empieza a hablar como un loro. Y resulta que hoy pasa algo. Bueno, ¿y en tu cabeza qué pasa? Cuando ves algo raro que no te cuadra con lo que tú esperabas, con tus expectativas, ya que estamos con las expectativas, ¿qué es lo que pasa en tu cabeza? Porque en tu cabeza pasan muchas cosas. De hecho, se traduce en diferentes conductas, en conductas diferentes. Hay alguien que no puede aguantar y dice, ¿qué pasa, por favor? Decídmelo. ¿Qué pasa? Otras personas evitan la mirada, otras personas se ponen súper relajadas y súper a gusto cuando entra alguien y dice, bueno, por lo menos entra alguien, ¿no? Porque la situación es tensa. Otras personas, pero eso es la conducta, pero en la cabeza, ¿qué pasa? Pensad qué es lo que pasa, hacer introspección de esa introspección entrenada que decía, sí, habla, sin miedo. A mí me provocó miedo. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Puedo aceptar hasta miedo, pero pánico. No, sí que te quedas un poco pensando, ¿no? O Eso, qué es lo que ocurre. eso, y que, claro. ¿Y eso cómo se llama? Lo habitual es que intentemos dar una explicación a algo para lo que no hay explicación porque nuestras expectativas eran otras y ahora resulta que hay algo nuevo y mi cabecita no deja de funcionar. Y mi cabecita está funcionando y pone en marcha conductas absolutamente diferentes en unos y en otros. Ya digo, hay gente que no lo aguanta y claro, dice ya, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Y lo pregunta abiertamente porque es una situación, en este caso, una situación tensa. La cuestión es que nosotros hacemos atribuciones, tenemos expectativas, si esas expectativas no se cumplen, hacemos atribuciones, o incluso si las expectativas se cumplen, hacemos atribuciones. Y esas atribuciones también es otra variable cognitiva que nos va a decidir muchísimo cuál va a ser nuestro comportamiento. Y hacemos atribuciones. Hacer atribuciones es buscar el por qué está ocurriendo esto que yo no me lo esperaba. Así que esas atribuciones, ahora lo veremos, pueden ser atribuciones internas o pueden ser atribuciones externas. De tal manera que mucha gente habrá pensado que esta situación, este comportamiento mío, no se debe a mí, sino se debe a que os estabais portando mal, estabais hablando y por lo tanto yo estaba esperando que hay otras personas que dicen a esta persona le ha dado un yuyu. Hay otras personas que piensan, pues habrá tenido un problema con su familia y está mosqueado, habrá tenido un problema con el coche y está mosqueado. En fin, cada uno de nosotros pensamos infinidad de cosas y esas cosas que pensamos tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con nosotros, con cada uno de nosotros pensamos algo diferente y ponemos en marcha conductas absolutamente diferentes, muy diferentes. Así que estamos hablando de variable, estamos en el tema 8. En el tema del cognitivismo. Dime. Curioso porque depende de la información que tienes y de la que no tienes, porque yo que he llegado tarde, lo que he
pensado es algo ha dicho antes de que yo entrara Que están pensando sobre ello. Los demás saben y yo no, que no le estaba dando importancia porque digo, como me he extrañado, porque evidentemente te empiezas con un clavo, como llega tarde, no llego nunca, pues me he pensado, digo, ha contado por algo que justifica plenamente que no haya empezado a hablar, que los demás saben y yo no, y por eso... Bueno, esto un experimento no es, ¿eh? Un experimento no. tiene otra categoría, esto es una chapuza. Pero... voy a esperar a no sé qué, no sé cuánto. Claro. No. Sí, ya te digo, cada uno, si empezamos a... Cada uno ha pensado y ha sentido cosas diferentes. Tenemos miedo y pánico. Miedo y pánico, ¿por qué? Lo puedes... ya, me resulta curioso el miedo y el pánico. Miedo y pánico... Sin más, porque eso me ha provocado. Nos va a examinar eso. En todo caso sería ansiedad, ¿no? Porque vamos, no hay ningún estímulo aquí que produzca... Y las percepciones son absolutamente diferentes, ¿eh? Esto ha sido un minuto, pero si os pregunto cuánto ha sido, dice, por lo menos 15 minutos estuvimos allí. Las percepciones son, destrozamos el tiempo y destrozamos el espacio. Depende si lo estamos pasando bien o lo estamos pasando mal. Eso ya lo sabéis, ¿no? Lo estamos pasando bien, el tiempo vuela. Lo estamos pasando mal y se hace eterno. Una situación como esta es una situación dura. No tanto para miedo o pánico, pero vamos, es una situación que es tensa, es una situación tensa. Tanto es así. Yo antes tenía un equipo, traía, cuando yo estaba en activo, en mi laboratorio, en mi centro militar, tenía un equipo de biofeedback inalámbrico, de tal manera que a un voluntario o voluntaria se le ponía los 2 electrodos para medir la conductancia de la piel y se veía su activación, su conductancia, se reflejaba aquí en un gráfico, en una pantalla, de tal manera que la persona pues estaba con su línea base, ¿no? Fluctuaciones pequeñitas con su línea base. Y en el momento que yo hacía una pregunta en general, esa conductancia subía. Pero si la pregunta se la hacía a la persona en concreto, esa conductancia subía mucho más. Y si yo le decía a la persona, dentro de 5 segundos vas a tener una descarga en los electrodos, ahí se salía de la gráfica el eso. Es decir, que estas situaciones producen a nivel de pensamiento, o sea, generan unos pensamientos potentes. Pero es que a nivel fisiológico, ya no psicológico, sino a nivel fisiológico, a esa variable de la motivación que era cuantitativa, que era la activación, produce unos efectos absolutamente medibles de forma objetiva. Así que esta es la introducción para hablar del cognitivismo, que ya hemos hablado en la anterior sesión, hablamos de 2 variables cognitivas importantes para explicar la conducta. Fijaos que ya no estamos en el conductismo, ya no estamos en un reduccionismo asociacionista de estímulos y respuestas o respuestas con las consecuencias de las respuestas. Ahora lo que determina nuestra conducta es nuestra cognición, nuestros pensamientos. Así que estamos hablando de esas variables cognitivas que van a determinar el comportamiento de cada una de las personas, que estas sí que son verdaderamente importantes para explicar el comportamiento humano. Y empezamos la semana pasada a hablar de planes y propósitos, es decir, metas, objetivos y los planes que yo tengo para alcanzar esos objetivos. Empezamos por estas 2 que están aquí, planes y metas. Y ahora vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de expectativas y el valor que nosotros le damos, la expectativa que tengo yo de alcanzar la meta y el valor que yo le doy a esa meta. ¿Os suena cuando hablamos de estas 2 variables de expectativa y valor? Y os dije, esto funciona así, pero veremos un poquito más adelante que la cosa se complica algo más. ¿Cuándo os hablé yo de expectativas y valores? No valores, ¿eh? No valores morales o valores éticos, el valor que yo le doy a la meta. ¿Esta meta para mí es muy importante o es poco importante? A eso me refiero. No. Cuando hablamos de... Esto es repaso, ¿no? El proceso motivacional tiene 2 variables, porque hemos dicho que el proceso motivacional pone en marcha una conducta, el proceso motivacional activa y dirige el comportamiento. Así que tenía 2 variables. Una, la activación,
que era cuantitativa, que se podía medir, y otra que era la dirección, que era cualitativa, ¿de acuerdo? Y dijimos que la variable dirección, que era cualitativa, que no se podía cuantificar como la activación, dependía de las expectativas y del valor que yo le daba. Ponía un ejemplo, el ejemplo del bombero, de las oposiciones de bomberos. Decía, hay una plaza de bombero y se presentan 10.000 personas. Las expectativas de conseguirlo es muy bajas, pero sin embargo el valor que yo le doy a ser bombero es muy alto. Así que pongo en marcha una conducta que es prepararme unas oposiciones, aunque las expectativas sean bajas. En aquel entonces dijimos que si las expectativas de conseguir mi meta eran muy altas, eso significaba más motivación. Y si el valor que yo le doy a la meta es alto, eso significa mayor motivación. Motiva más una meta a la que doy mucho valor, o me motiva más una meta que la voy a alcanzar. Y dijimos, esta relación de una expectativa alta, una motivación alta, un valor alto, una motivación alta, si lo tomamos de forma aislada, expectativa por una parte y valor por otra parte, pues es así. Cuantas más expectativas tengo, más motivación. Cuanto más valor, más motivación. Pero cuando se conjugan expectativa y valor a la vez, la cosa no es tan sencilla. La cosa no es tan sencilla. Y os ponía ese ejemplo. Hay una plaza, no tengo ninguna expectativa, pero sin embargo el valor es tan alto que yo pongo en marcha esa conducta. Bueno, pues aquí retomamos estas dos variables, la expectativa y valor. Hemos estado hablando de planes y metas, vamos a hablar de expectativa y el valor que yo le doy a la meta, la expectativa que tengo de conseguirlo y el valor. La motivación no solo actúa para establecer una meta y un plan, que es lo que habíamos visto hasta la última clase, y un plan para alcanzarla, sino que también las expectativas van a hacer variar la motivación o implicación que tendremos con la tarea. Nos surge la pregunta, una expectativa de meta, nos surge la pregunta, ¿lo puedo lograr o no lo puedo lograr? ¿Cuánto de lejos estoy de la meta o cuánto de cerca psicológicamente estoy de la meta? Acordaros cuando estábamos hablando de Carl Lewin y de los mapas cognitivos de Tolman, que los mapas cognitivos lo que hacen es decirte dónde estás tú y dónde está la meta. A eso lo llamamos distancia psicológica. Cuanto más distancia psicológica, más difícil va a ser alcanzar la meta. Así que estas expectativas, las expectativas que vosotros teníais de lo que iba a ser mi clase, basados en las 10 clases anteriores, esas expectativas van a modificar vuestra conducta y van a modificar vuestra motivación. Cuando vais a hacer una conducta para conseguir una meta, os hacéis una pregunta. ¿Lo puedo lograr o no lo puedo lograr? Para hablar de las expectativas, quien esté estudiando por libros, por manuales antiguos, es decir, anteriores al 2019, con estos manuales que tienen las pastas rojas o las pastas azules, que ya están descatalogados, pero hay muchos que están estudiando por esos manuales antiguos, ¿de acuerdo? En esos manuales antiguos, en las teorías de expectativa y valor, hablan de dos autores, de Bandura y de Rotter, que es el que tenéis ahí a la derecha. Sin embargo, en este manual moderno por el que os vais a examinar, os libráis de Rotter. Solamente se habla de la teoría de la autoeficacia de Bandura, pero no de la teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rotter, ¿de acuerdo? Lo digo para que quien esté estudiando por manuales antiguos, que sepan que se libran de Rotter. ¿Me estoy explicando? Sí. Bien, así que estar motivado para actuar depende de las expectativas y del valor que yo le doy a la meta. Se establecen, retomamos, mapas cognitivos, no solo para los planes, sino también para las expectativas y para los valores. Yo me hago mi mapa cognitivo de qué esperanzas tengo de alcanzar la meta. Y aquí, en esto de las esperanzas que yo tengo de alcanzar la meta, están implicadas dos variables, una que es la autoeficacia y otra que es la autoeficacia de resultado. Es decir, por una parte, ¿podré yo realizar la tarea que se requiere para alcanzar la meta? ¿Sí o no? En el caso de que sea capaz, está la expectativa de resultado.
¿conseguiré el resultado o no conseguiré el resultado? Las expectativas se basan en la autoimagen, se basan en mi autoestima. Cuando yo hago una pregunta en clase y yo sé la respuesta y no me atrevo a levantar la mano para decirla, y me llevo un gran disgusto cuando un compañero o una compañera levanta la mano, lo dice, y eso es lo que yo iba a decir, y está bien. Aquí tenemos expectativas diferentes. Una expectativa de eficacia y una expectativa de resultado. Levanto la mano para decir algo, y si levanto la mano para decir algo, ¿será correcto o no será correcto? Y si es correcto, qué bien. Y si no es correcto, ¡guau! ¿Qué pesa más? ¿El gustirrinín que me da el éxito o el miedo que me da el fracaso? ¿Qué autor hablaba de eso? Y también es para recordar de cara al examen, que hacía dos fórmulas matemáticas, que lo vimos en el tema 5 con las motivaciones secundarias, con la motivación de logro. No. Que conjugaba para explicar la motivación de logro y para explicar la conducta tendente a la motivación de logro, conjugaba el gusto que nos da el éxito con el miedo que nos da el fracaso. Así que a quien le da miedo el fracaso es cauto y no pone en marcha ninguna conducta. Y a quien le gusta el éxito más que el miedo al fracaso, pues se atreve a poner en marcha las conductas. Si fracaso, pues fracasaré, pero me gusta intentarlo y tener éxito, así que levanto la mano y lo contesto. Puede estar bien, puede estar mal, pero me arriesgo. ¿Quién era ese autor? Sí, Atkinson. Claro, pues está bien. Así que hay todo un grupo de teorías que se llaman de forma global estas teorías de expectativa-valor, así como lo tenéis aquí en rojo, teorías de expectativa-valor. En los manuales antiguos hablaban de dos teorías expectativa-valor, la de Bandura y la de Rotter. En el manual moderno, Rotter no entra, por lo tanto lo tengo ahí tachado con una cruz roja, porque no entra. Vamos con la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, que ya lo conocemos. ¿De qué conocemos a Albert Bandura? Sí, de hace poco, sí, sí. ¿De qué conocemos a Albert Bandura? Del aprendizaje observacional, del aprendizaje sin ensayo. La pregunta del examen. Las preguntas del examen son 2 de cada práctica. Según el curso pasado, entraba solo una de las 2. Este año sería así, no. Las preguntas serán 2 de una práctica y 2 de la otra, o 4 de una práctica y 4 de la otra. Pueden ser las 3 alternativas. ¿El qué? Acaba de hacer guapa. Vale, pero ahora se oye bien y se ve bien, ¿no? Bien, vamos a empezar con la teoría de... Vamos a empezar y vamos a rascarla solamente un poquito. La autoeficacia de Albert Bandura, el autor del aprendizaje observacional. Veréis que tiene algunos elementos, esta teoría del aprendizaje observacional, evidentemente. ¿Qué es autoeficacia? Autoeficacia es la confianza que tengo en mí mismo para hacer algo o para lograr un objetivo. Y tenemos 2 tipos de expectativa. Así se define autoeficacia, confianza en sí mismo para realizar una tarea. Ojo, que tener confianza en sí mismo tiene que ver con la autoimagen. ¿Os acordáis de cuando yo era gato y me miraba al espejo y me veía como león? Eso no vale. Y si me veo como ratón, tampoco. La autoeficacia es la confianza que yo tengo en mí mismo para hacer algo, pero sabiendo lo que soy. Sabiendo lo que soy, sabiendo hasta dónde puedo llegar. Eso es importante. Importante es saber quiénes somos y saber qué habilidades y saber qué aptitudes y saber qué potencial tenemos. Por eso estaba oyendo, conforme estábamos empezando las clases, estaba oyendo que estaba hablando de los libros de autoayudas. Eso de que cualquier persona podemos llegar a ser lo que queramos.
No. No cualquier persona podemos llegar a ser lo que queramos. Para nada. Y si no llegas es por culpa tuya. Para nada. Eso te hace el 100%, tú eres el responsable de eso. Y eso no es así. Eso lo que hace es hundirte más en la miseria. De yo no he llegado a esto porque yo no quiero. No, eso no es así. No todo el mundo podemos hacer cualquier cosa. Por mucho que nos empeñemos en hacerlo. Así que tenemos dos tipos de expectativas, dice Bandura. Una expectativa de autoeficacia, que es confiar en que puedo realizar, ojo, la conducta, y otra que es la expectativa de resultado, que tiene que ver con la esperanza que yo tengo de conseguir el resultado si hago la conducta. ¿De acuerdo? Fijaos lo que era el aprendizaje observacional. El aprendizaje observacional era yo mirar un modelo. El modelo me mola, por eso le presto atención y le miro. Así que tengo dos tipos de expectativas. Una de autoeficacia. ¿Podré hacer yo lo mismo que hace el modelo? Eso es una, no lo sé. Lo tendré que poner en práctica a ver si soy capaz o no soy capaz de hacerlo. Esa es la primera. Y la segundo tipo de expectativa es la de resultado. Si yo hago lo que hace el modelo, ¿voy a conseguir lo mismo que ha conseguido el modelo o no? Son dos cosas diferentes. ¿Puedo tirarme de un paracaídas? ¿Seré yo capaz de subirme a un avión, ponerme y tirarme de un paracaídas? Ahora, si me tiro de un paracaídas, ¿tendré un resultado exitoso? ¿Me aplaudirán cuando aterrice en el suelo? ¿O saldré algo perjudicado? ¿La caída en paracaídas será buena? ¿Obtendré el reconocimiento de todos? En fin, son variables. Y digo lo mismo que los planes y las metas. Los planes y las metas, que eran las dos variables cognitivas anteriores, ¿dónde están? ¿Dónde están los planes y las metas? ¿Las buscamos en algún sitio? Como decían los conductistas, tiene que estar. ¿Dónde están los planes y las metas? Los planes y las metas están en mi procesamiento, están en mi cabeza, están en mi pensamiento, están en mi cognición. Eso son variables cognitivas. Pero las expectativas y el valor que yo le doy, eso también son variables internas, variables que están dentro de la O. El esquema ahora es E, O, R. ¿Qué dicen? ¿Que lo de los estímulos y las respuestas eso no vale para nada? No, eso no lo están diciendo. Eso también es correcto. Pero para explicar la compleja conducta humana tenemos que tener en cuenta qué ocurre dentro de esas variables. ¿Y cuáles son esas variables? En eso estamos. Planes, metas, expectativas, valor. Y después tendremos atribuciones. Importantísimas también, atribuciones. Yo me presento a Psicología de la Motivación, apruebo, he sacado un 6. ¿A qué atribuyo yo ese 6? ¿A que he estudiado mucho? ¿A que soy inteligentísimo y aunque no estudie nada? ¿O a que he tenido suerte? ¿O a que estoy enchufado con el profesor o la profesora? ¿A qué atribuyo yo el éxito? Tiene mucho más que ver para explicar mi conducta, las atribuciones que yo hago de mi éxito y mi fracaso, las atribuciones que hago de mi éxito y mi fracaso, que el éxito o el fracaso. ¿De qué depende la expectativa de resultado? Una de ellas, pues depende evidentemente de la historia de resultados personales que yo tenga. Si tengo una historia de éxitos, evidentemente las expectativas serán buenas. De la dificultad, tareas difíciles, las expectativas son bajas. Los altos en motivación de logro, ¿qué tareas o qué retos o qué metas? Metas de dificultad media, donde se la juegan. Si pongo una tarea evidentemente dificilísima, yo ahí no me juego nada, porque es muy difícil la tarea. ¿Qué me juego yo presentándome a la oposición de bombero? Que hay una plaza y 10.000. ¿Qué me juego yo? Nada. Si suspendo no pasa nada. Pero la motivación de logro se pone en unas metas intermedias. Es decir, que le va a exigir un esfuerzo, pero que ese esfuerzo lo puede realizar. ¿Por qué lo puede realizar? Porque él es un gato y se mira al espejo y se ve que es un gato. Así que la meta se la ha puesto teniendo en cuenta cómo es él, no a lo loco. En el tema 8 tenéis el tema del establecimiento de metas. ¿Cómo puedo yo establecer metas para que esas metas sean eficientes, sean unas metas adecuadas? ¿De qué depende también la expectativa de resultado? De la comparación social.
de lo que se considera éxito o fracaso en el entorno en el que te estás moviendo. Fijaos que yo, en el formulario que os envié para evaluar mi labor, había una pregunta, que era una pregunta de comparación. A mí de nada me vale que digáis a todos los tutores o a todos los profesores que son malísimos y a mí me digáis que soy malísimo, o que todos son buenísimos y que yo también soy buenísimo. Yo necesito, bueno, si es así, perfecto, no hay ningún problema, pero necesito establecer una comparación para poder o mejorar o estar tranquilo, pero necesito una comparación con lo que es la norma. Y esa norma la dais, en este caso concreto, esa norma la dais vosotros. Pero necesito saber dónde me encuentro para saber qué meta ponerme. Imaginaos que en esa comparación soy fatal, peor. Evidentemente me tendré que poner una meta, ¿de acuerdo? Así que la comparación social juega un papel esencial también a la hora de las expectativas estas de resultados. Y por fin, cómo no, tendréis una asignatura que dará mucho gustirrinín, porque que es personalidad, ¿no? La personalidad de cada uno. Y aquí nos entramos en un mundo absolutamente... un mundo muy profundo y es la personalidad, nos sobreestimamos o nos infravaloramos en nuestra posibilidad de éxito. Levanto la mano o no levanto la mano cuando el profesor hace una pregunta. Levanto la mano, no levanto la mano. Me sobrevaloro, me infravaloro. No deberíamos hacer ni una cosa ni la otra. Lo que tendríamos que hacer es valorarnos. Ni sobrevalorarnos, ni infravalorar, sino valorarnos tal y como somos. Pero para eso hace falta la autoimagen. ¿Y qué es la expectativa de eficacia? Seguridad en sí mismo para realizar la tarea. Y esto está muy relacionado con, con la otra característica de personalidad que son las piedras de clave de un arco de medio punto de estos romanos, ¿no? Para sostener la autoestima, muy relacionada con la autoestima. A mayor seguridad, mayor esfuerzo y mayor persistencia, aunque la tarea sea difícil. Cuanto mayor seguridad tenga yo en mí mismo, mayor esfuerzo pondré y mayor persistencia. ¿De qué depende esta expectativa? Pues, igual que la otra, de los antecedentes personales, para verse como competente o no competente, ver la conducta, Bandura, aprendizaje observacional, ver la conducta correcta en otras personas para copiarla. Acordaros, vuelvo a decir, que Albert Bandura es el teórico del aprendizaje observacional, de observar un modelo y copiar lo que hace ese modelo. El modelo va a influir más si son modelos parecidos a mí y va a influir mal el modelo si yo no soy experto. Si yo soy un experto, el modelo va a influir más en mí que si yo soy un experto. Del feedback de informaciones verbales de nuestro entorno, de si lo estamos haciendo bien o no lo está, y evidentemente del estado fisiológico que nos pueda limitar en algo. ¿Os acordáis de la teoría de Albert Bandura del aprendizaje sin ensayo, el aprendizaje observacional? Sí, que el aprendizaje lo separaba de la ejecución, que para aprender hacían falta dos procesos cognitivos, el atender al modelo, por lo tanto el modelo tiene que ser llamativo para mí, para yo atender a ese modelo y no a otro. La atención, primer proceso cognitivo, la atención, segundo proceso cognitivo es la retención, la memoria, eso para aprender. No todo lo que se aprende se ejecuta, que es algo muy diferente a lo que decían los conductistas, que para aprender algo lo tienes que hacer y sufrir las consecuencias. Aquí no, para aprender algo no tienes que hacerlo. Lo aprendes, atención y memoria, atención y retención. Y después, si quieres, lo ejecutas. Y para ejecutarlo hacían falta dos cosas. Primero, el estado fisiológico. ¿Os acordáis? Que yo tenga las aptitudes motoras para poder reproducir la conducta. Si no, no lo voy a poder poner en práctica, aunque lo haya aprendido. Y la segunda cosa que hacía falta para ejecutar era la... Y así también refrescamos de cara al examen. Para aprender, atención y retención. Para ejecutar, el tener
las aptitudes motoras para realizar la conducta y es el nombre de esta asignatura. Y la motivación para ponerlo en práctica. Seligman en 1962, creo, o 65, empieza a teorizar sobre, en 1965, empieza a teorizar sobre un constructo que ha dado muchísimo que hablar y sumamente importante, que es la indefensión aprendida, el sentirte indefenso. Y no es genético, es aprendida. De hecho, os he puesto un vídeo en las mini actividades del tema 8, donde en una clase, en 5 minutos, la profesora de esa clase inculca indefensión aprendida a la mitad de la clase. Ahí no tienen ninguna repercusión negativa, pero en 5 minutos la mitad de la clase entra en indefensión aprendida. ¿Y esto de la indefensión aprendida qué es? Ya digo que es algo muy importante que este hombre puso en la palestra. Y tiene que ver con esto de las expectativas. Hay, como hemos dicho, dos expectativas, la de autoeficacia, que es confianza en realizar la conducta, y hemos dicho que tiene mucho que ver con autoestima, y la de resultado, que es la predicción del resultado que va a tener mi conducta. Aquí, en esta expectativa de resultado, es donde encaja la indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida tiene que ver con la incapacidad que yo tengo a través de mi conducta, realice la conducta que realice y puedo probar todas las que yo quiera, pero la incapacidad o la falta de contingencia entre mi conducta y escapar del castigo. Entre mi conducta y escapar del castigo. Cuando yo hago una conducta para escapar del castigo, ¿eso cómo se llamaba? Refuerzo positivo, castigo negativo, refuerzo negativo, de las 4 cosas que vimos, de los 4 procedimientos que vimos. Cuando yo hago algo para escapar de eso se llama refuerzo negativo. Hay una contingencia entre mi conducta y escapar de un estímulo aversivo. Bien, cuando esta contingencia no existe, es decir, que yo hago lo que haga, haga lo que haga, eso no me sirve para escapar del castigo, es decir, que el castigo se me va a aplicar sí o sí, que no depende de mí, que no depende de mi conducta, entonces caigo en indefensión aprendida. Esto llevado al laboratorio cuando se hace con ratas y la rata toca una palanca y le dan una descarga y toca otra palanca y otra descarga y se va para allá y una descarga y la rata hace todo el repertorio de conducta que tiene la rata y no se libra de la descarga, la rata entra absolutamente en se caga, se mea, vomita, entra en un estrés y puede llegar a morir la rata. Y esto, por ejemplo, es una de las patitas que explicaría o que utilizamos para explicar esto que se ha dado en llamar violencia de género. La mujer está en indefensión aprendida. Es decir, su conducta no es contingente con escapar del castigo. El castigo la cae sí o sí, haga lo que haga. Eso es una expectativa de resultado nula. Si la expectativa de resultados es nula, eso afecta a la otra expectativa, a la autoeficacia, y eso evidentemente afecta a la autoestima. De tal manera que la acción o la actitud de esa mujer es y se convierte en una actitud pasiva. No hago nada. No es asertiva. No se defiende, porque haga lo que haga, el castigo la va a caer. Esto es lo que introdujo Seligman, ya digo, hace bastante tiempo, y es esta sensación de que no soy eficaz. Yo puedo realizar la conducta, pero esa conducta no va a conseguir el resultado. Así que mi comportamiento va a ser un comportamiento pasivo. Voy a aguantar y punto. Porque además las atribuciones que hacen estas personas
Habitualmente el sesgo atribucional que tenemos normalmente es que los éxitos se deben a nosotros, son atribuciones internas para los éxitos, por eso decimos he aprobado el examen de psicología de la motivación, y atribuciones externas para los fracasos, y así decimos me han suspendido y he aprobado, y eso es lo normal, porque así nuestra autoestima está salvaguardada. En estos casos es al contrario, tenemos atribuciones internas para lo malo. Y si acaso me ocurre algo bueno, son atribuciones externas, no es por mí. Yo todo lo que hago, el resultado es un resultado negativo. No valgo absolutamente para nada. Y por lo tanto después generalizo esa actitud, la generalizo en cualquier contexto. Da igual. Siempre voy a repetir el mismo patrón. Decía Seligman que esta indefensión aprendida lo que crea son expectativas de falta de control. No puedo hacer nada para escapar de un estímulo aversivo. Ese refuerzo negativo, ese proceso de refuerzo negativo en mí no funciona. No escapo. Es algo así. Yo tengo fobia al avión. Si voy al avión, castigo, porque me produce muchísimo malestar. Pero si no voy en avión, voy en tren, también no me libro. Y si voy en coche, no me libro. Es absurdo, ¿no? Bueno, pues esa es la indefensión aprendida. Haga lo que haga, el castigo me va a seguir cayendo. En una fobia, evidentemente, lo que hacemos es evitar o escapar de ese estímulo aversivo. Así que si una rata me da miedo, pues lo que hago es dar un rodeo y no pasar por donde está la rata, un avión. Eso es refuerzo negativo. Estas personas no, cualquier cosa que hagan, el castigo, el estímulo aversivo va a seguir. Así que las características o los tres componentes, según Riff en 2010, de esta indefensión aprendida, es por una parte la no contingencia entre respuesta y resultado. Si no hay contingencia, se da indefensión aprendida. Es indefensión si no hay contingencia. Cuando hablo de contingencia, me imagino que sabéis qué es lo de la contingencia, ¿no? La contingencia no, la contingencia no es una alternativa. La contingencia es la probabilidad de que se me dé el refuerzo o se me evite el castigo si yo emito la conducta. Eso es la contingencia. Así que cuando no hay contingencia entre mi conducta y la posibilidad de evitar el castigo, cuando no existe, cuando mi conducta no me sirve para evitar el castigo, es cuando se dice que no hay contingencia. Entonces, si no hay contingencia, se daría indefensión aprendida. La segunda patita o el tercer componente de la indefensión aprendida son las cogniciones. Y aquí en cogniciones podemos entrar los prejuicios, las expectativas y las atribuciones. De tal manera que, como hemos dicho, tenemos atribuciones, expectativas nulas y atribuciones cambiadas, atribuciones internas para los fracasos y externas para los éxitos. Y por otra parte, el tercer componente de la indefensión es el propio comportamiento, de tal manera que un comportamiento pasivo nos lleva a indefensión mayor y un comportamiento asertivo y un comportamiento activo, esto de aprender a decir no, defender tus derechos, defenderte no de forma agresiva, eso correlaciona con con no indefensión. Una persona que tiene indefensión aprendida es una persona que se queda, no puede hacer nada, se queda como la rata. No, ¿para qué voy a hacer algo si siempre me va a caer el castigo? Esto tiene muchas repercusiones en una infinidad de patologías, ¿no? Personas que han aprendido este comportamiento de indefensión. El tema 8 no nos va a dar tiempo de acabarlo, así que lo he grabado, ¿de acuerdo? Me imagino que incluso a lo mejor alguno de vosotros y vosotras ya tiene los enlaces de la grabación, ¿de acuerdo? Como no lo vamos a acabar,
si me escribís un correo electrónico, os envío los enlaces de las dos, porque es un... Son casi 3 horas. Son 3 horas o 3 horas y pico, sí. Son dos grabaciones, Sí. porque es un tema muy, muy largo. Y hay que pedírtelo, ¿no? Sí, pedírmelo porque quiero testar la motivación de... ¿A qué hora acabamos, Ala? Vale, podemos estar hasta la menos cuarto. Digo, antes de empezar con la fiestuki. Sí. Hasta menos cuarto, ¿no? Vale, la siguiente, planes, objetivos, expectativas, valor, y vamos a entrar con otro grupo de teorías que también en el libro, en los manuales antiguos, en este apartado, en teorías de la atribución, hay un montón de autores, cada uno de ellos con sus teorías. Sin embargo, en este libro moderno os libráis de eso. Lo digo para que quien tenga el libro antiguo, que no estudie esta parte, que no estudie todos los autores que vienen en el libro antiguo porque no van a entrar en el examen. Así que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar lo que es expectativas de lo que es atribución, y las diferenciamos por el momento en el que atendemos a los hechos acontecidos. Una expectativa es la convicción de que un hecho acompañará a otro hecho. Y la atribución es la convicción de que un hecho ha acompañado a otro hecho. La atribución va después y la expectativa va adelante. La expectativa es lo que espero y la atribución es cuando ha llegado el resultado, ¿a qué atribuyo yo ese resultado? Por lo tanto, la expectativa es si hago X, ocurrirá Y, tengo esperanza de que ocurra Y, y la atribución es ha ocurrido Y por X. La expectativa es de antecedente a consecuente, la atribución de consecuente a antecedente. Así que lo que está en la base de esta serie de teorías es que intentamos saber las causas de una conducta, como hemos hecho aquí cuando yo he estado 2 minutos callado. Intentamos saber por qué está ocurriendo eso. Es que somos curiosos, somos cotillas. Queremos saber por qué pasan las cosas. Eso está bien, porque si no, no avanzamos. O sea que eso es algo, eso es motivación de logro, eso es lo que nos lleva, para eso usamos unas normas y no es algo que se realice al azar. Esas normas son las que yo he estado avanzando aquí, atribuciones internas o atribuciones externas. Eso son normas. ¿A qué atribuyo yo? ¿Algo mío o algo de fuera? Pues para los éxitos solemos atribuirnos a nosotros, para los fracasos a los de fuera. Y pretendemos predecir y controlar lo que ocurre y controlar y predecir lo que va a ocurrir. Esas son las atribuciones. Las atribuciones junto con las expectativas son dos variables de primer orden cognitivas a la hora de explicar nuestro comportamiento. Y no solamente nuestro comportamiento actual, sino nuestro comportamiento futuro. Así que si las otras eran un bloque de teorías que se llamaban teorías expectativa-valor, de las cuales solamente está la teoría de Bandura, ahora hay un grupo de teorías que se llaman teorías de la atribución, basadas, como destaco ahí en el óvalo azulito, basadas en la motivación de logro. Todas estas teorías de la atribución las vais a ver o las estaréis viendo en la asignatura anual de psicología social. Así que hay un montón de teorías de la atribución, la teoría de Heidegger, teoría ingenua de la conducta, que se ve aquí, o de John y Davis, teoría de la inferencia correspondiente, esa no se ve en el manual actual, la teoría de Kelly tampoco se ve en el manual actual, la teoría de Weiner sí que se ve en el manual actual y la teoría de Fishbein-Yagen, la teoría de la acción razonada, tampoco se ve en el manual. Es decir, las personas que estáis estudiando por manuales antiguos, esta y esta que aparecen en los manuales antiguos, os libráis de ella. Y tenemos solamente dos, la de Heidegger y la de Weiner. ¿Qué es lo que dice la teoría atribucional de Heidegger o la teoría que también se le denomina teoría ingenua? Teoría ingenua
de la conducta. Sobre todo es una teoría que sirve para explicar sujetos extraños que inician el proceso de atribución. Esto que acabamos de hacer aquí, el pequeñito ejercicio al empezar la clase, es un suceso extraño. Es un suceso extraño que tenemos que completarlo, tenemos que saber por qué ha ocurrido. Para explicar un hecho de forma satisfactoria, tenemos que saber por qué ocurre, es decir, saber su causa. Y él distingue dos tipos de factores que causan la conducta. Unos que son factores internos o disposicionales. Creo que hay un error en el libro. Factores internos o disposicionales, que son los propios del sujeto, y factores externos o situacionales, que son ajenos al sujeto. Situación, ajenos al sujeto. Situacionales y disposicionales. Y distingue dos de cada uno. Por ejemplo, factores externos o situacionales, estos que son ajenos al sujeto, él distingue dos: la dificultad de la tarea y la suerte. He aprobado psicología de la motivación por suerte. He suspendido psicología de la motivación porque la tarea es muy difícil. Si la tarea es muy difícil, la tarea va a seguir siendo difícil siempre. Por eso es un factor situacional y estable. ¿De acuerdo? Ahora, si es a la suerte es, por definición, inestable. Puedo tener suerte o no tener suerte. Para que nos toque la lotería, siempre, siempre, siempre. La lotería es un factor externo inestable, que es la suerte. Estas son atribuciones externas según la teoría ingenua de la conducta. Y dentro de los factores internos o disposicionales, estos que son propios del sujeto, tenemos también dos: la capacidad y la motivación. ¿Cuál de ellos es estable? Hay un estable y uno inestable. La capacidad es estable. Yo he suspendido psicología de la motivación porque soy torpe. No, eso no. Si es porque no has estudiado, eso entra dentro de... Eso entra dentro de... Si no he estudiado, entra dentro de... Si no he estudiado, entra dentro de motivación. Así que no os preocupéis, que estudiaré. Y así aprobaré. Si es de capacidad y es que yo tengo un cociente intelectual, eso ahí no se puede hacer nada, eso es estable. ¿Está claro eso? Depende a lo que atribuyamos nuestro fracaso, eso va a condicionar nuestra acción futura. Os puse un ejemplo en secundaria, donde los profesores de secundaria son los profesionales, uno de los profesionales más quemaditos que existen, los profesores de secundaria. Secundaria es una enseñanza obligatoria. Es decir, que nos tenemos que comer con patatas a los alumnos. Y hay alumnos que tienen un sistema atribucional para los fracasos